RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Buenos días. Martes 20 de noviembre del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas, Marilia García y Jessica Selgrá, en los controles estará César Artiaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve, noticias que para nosotros rompen el día. Falleció Ali Rodríguez Araque, comandante Fausto, falleció ayer en La Habana, en Cuba, en la capital de Cuba. Y también está un artículo de Vladimir Villegas, que llama mucho, ¿no? Porque se llama Vladimir Villegas, con Maduro has topado, González López, y ahí hace unas críticas fuertes muy escondidas al fiscal general de la República. Y una noticia que esta mañana está circulando mucho es la acusación contra el señor Gorrín, y es acusado allá en Estados Unidos. Raúl Gorrín, acusado de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos. Y yo me voy a tomar un momento para decir que, como yo insisto mucho con lo de Odebrecht, hay un artículo publicado por DW alemana, Deutsche Welle, corrupción de Odebrecht, los casos más destacados en América Latina. Hay un especial ahí para Venezuela donde prácticamente dice que en Venezuela no se habla de eso. Y en Colombia crece el debate sobre el caso de Odebrecht. Parece que eso le va a costar Odebrecht le va a costar el cargo al fiscal y a la vicefiscal de Colombia. Hay una situación bien complicada ahí en Colombia con Odebrecht, bueno, y en Venezuela nada. Y en línea tenemos a la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Buenos días, doctora, un placer saludarla. ¿Cómo está, Fran? También para mí, cuando quiera, y te estaba oyendo ya tu relación de noticias, y bueno, ¿cuál es el tema que quieres? Bueno, doctora, que conversemos? Porque tenemos una noticia que estaba ahorita, que es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio solicitó a la Interpol colocar al presidente Nicolás Maduro en alerta roja, o sea, que lo detengan cuando lo vean. ¿Usted cree que eso es viable? ¿Usted cree que la Interpol va a tomar eso en cuenta? ¿La Interpol considera que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es válido para ese tipo de decisiones? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, esta es la segunda vez que el Tribunal Supremo legítimo en el exilio produce una notificación a Interpol. Lo hizo originariamente cuando declaró que había mérito para el enjuiciamiento. Igualmente lo ratifica ahora en la sentencia definitivamente firme, y le está comunicando, en primer lugar, que efectivamente cuál es la pena que recibe el señor Maduro, que es de 18 años y 3 meses de prisión. Le indica con toda precisión los delitos por los cuales tiene que pagar esa pena, que son precisamente la corrupción y la legitimación de capitales. Y en ese sentido, la comunicación dirigida al secretario general de Interpol le da todos los datos que corresponden a esta persona, y tenemos una realidad, que es que a través de esta notificación para la Interpol, la sentencia declara de una manera absolutamente determinante que el señor Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Y
que esa detención sería por delitos comunes. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si esto va a ejecutarse o no va a ejecutarse. Yo creo que la Interpol tiene que considerar indudablemente esta solicitud y va a tener que pronunciarse. No creo que la pueda dejar como pendiente. De manera que sí creo que es un paso sumamente importante, sobre todo porque le anexa el resumen de la sentencia, que como tú muy bien señalabas, se trata de velar de alguna manera en ese texto todo el mecanismo creado para aparentar la licitud de la relación de Odebrecht con el Estado venezolano, cómo se modificaron todos los contratos, cómo se lograron las prebendas y los beneficios, cómo se aumentaron los anticipos, cómo se modificaron los presupuestos, cómo se pagaban los contratos de obras sin ser concluidas, están todos los movimientos bancarios, cómo se triangulaban con otras empresas filiales a cuentas y personeros del gobierno, se revelan efectivamente nombres, sobre todo por la solicitud de la fiscal, que van más allá inclusive del caso, porque están vinculados a algunos elementos probatorios que irían más allá del caso de Nicolás Maduro, aunque no sean parte de este juicio, de manera que esta condena por corrupción, sí me gustaría hacer el comentario que ya tú previamente hiciste. Pareciera que nosotros aquí en Venezuela es tanta la necesidad que tiene el venezolano de sus necesidades básicas, que no ha incorporado el hecho de tener una persona usurpando el cargo de presidente y bajo unas imputaciones que ya pasaron a ser delito de una gravedad verdaderamente, demasiado fuerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta sentencia que condena a Nicolás Maduro dice con claridad cuando le imponen las multas correspondientes, la verdad es que a uno le toca una fibra muy fuerte. Por ejemplo, por ser culpable del delito de corrupción propia, es decir, por haber sido, por haber recibido dinero directamente de Odebrecht o de los mecanismos paralelos que funcionaban, la multa es de $25 millones americanos y la culpabilidad por la legitimación de capitales, es decir, para poder resarcir el daño al patrimonio de la República, es por $35 millones americanos, por el tema del delito de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Entonces, sí hay a lo interno del país una falta de conmoción frente a esta realidad. Doctora, pero Dígame. ¿Y esa falta de conmoción no será responsabilidad de las instituciones existentes que están en manos de la oposición? Porque uno ve que en la Asamblea Nacional no están muy de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y muchos dirigentes políticos importantes no están de acuerdo con esas decisiones. Digo que no están de acuerdo porque pasan desapercibidas desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de expresión por parte de los dirigentes políticos y de la Asamblea Nacional. Pero fíjate algo interesante, para que tú veas los contrastes. Yo creo que sí hay una falta por parte de la Asamblea de informar. Uno de los informes más importantes que se hizo a nivel de la Asamblea Nacional y que formó parte del acervo probatorio para esta sentencia fue el informe que hizo la Comisión de Contraloría de la propia Asamblea Nacional, que no solamente se le envía al tribunal en el exilio, sino que además lo felicita por la labor que están desempeñando. Por otra parte, tenemos una asamblea que autorizó el enjuiciamiento, con lo cual legitima el proceso que se ha seguido contra Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que tú tienes razón en el sentido que hay personas, hay diputados
que han asumido una actitud silente, en muchos casos dudosa, frente al Tribunal Supremo, pero el órgano se pronunció, el órgano los designó, el órgano los juramentó, el órgano los legitimó de una forma clara cuando autorizó el enjuiciamiento, porque ese era el momento de decir, no, mire, yo a ustedes los designé, pero ustedes no están para tomar decisiones. Entonces, si hizo lo contrario, ahora no puede revertir esa situación. De manera que el impacto en la comunidad internacional de tener una persona de hecho, porque esta es una persona que usurpa el cargo en el ejercicio de esa presidencia, que es un penado, y que ahora y que los organismos de seguridad del Estado ya deben haberlo aprendido para llevarlo al sitio de reclusión que señala la sentencia. Sí. Y eso no ocurre. Lo que está demostrando es que, bueno... Doctora, eso se lo digo porque hablamos del caso de la Asamblea Nacional, pero aquí hay 4 gobernadores electos de la oposición que reconocen al presidente Nicolás Maduro. Entonces, si reconocen al presidente Nicolás Maduro, se supone que desconocen al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Tienes toda la razón. Las incoherencias, y los alcaldes también, ¿no? Las incoherencias en materia política cuestan caro. Y eso es una incoherencia. Independientemente de que estén dentro de la Asamblea o estén fuera de la Asamblea. Hay una realidad que el venezolano tiene claro. La persona que está allí dejó de ser presidente y su legitimidad está truncada por 3 razones en 3 tiempos distintos, que yo creo que es muy importante que lo recordemos. El primero es por las dudas razonables de la doble nacionalidad de Maduro, que nunca se aclararon. El segundo es por la inhabilitación constitucional, por la falta absoluta que declaró la propia Asamblea Nacional. Y el tercero ahora es por la inhabilitación sobrevenida por efecto de esta sentencia condenatoria, que genera un vacío constitucional de un país que no tiene presidente ni tiene gobierno, tiene unos usurpadores en el poder. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos absolutamente claro. Sea que nos vayamos porque el señor quedó por falta absoluta cuando se declaró el abandono de cargo, que es una de las opciones que más le gusta a los diputados, o sea por la sentencia del Tribunal Supremo. Por cualquiera de los dos lados que digamos, el señor no es presidente de la República. Y las elecciones que se realizaron el 20 de mayo, desconocidas, porque sabemos que son unas elecciones trucadas y el mismo sistema internacional y la propia Asamblea dice que eso es una farsa, los coloca en una situación de una gran responsabilidad como poder legítimo frente a lo que estamos observando. Ahora, doctora, que es la preparación de una juramentación. Usted trajo el tema a colación. Para los países, extranjeros, el presidente de la República es Nicolás Maduro, porque muchos han dicho que lo van a desconocer a partir del 10 de enero, porque ellos, esos países han dicho que las elecciones que se hicieron para elegirlo no estuvieron enmarcadas dentro de la legalidad. O sea que para ellos actualmente Nicolás Maduro es el presidente, pero a partir del 10 de enero no será presidente reconocido por muchos países, el Grupo de Lima. Pero fíjate pero actualmente sí lo reconocen, entonces. Pero fíjate una cosa, esa es la posición del canciller español, pero no es la posición de la Unión Europea, y te explico por qué. Para generar una diferencia, el 10 de enero se da inicio a un nuevo periodo constitucional, ¿correcto? Para que tome posesión del cargo un presidente que sea triunfador en elecciones libres, justas y competitivas. Eso dice la Constitución. En Venezuela no se ha celebrado ninguna elección libre, justa y competitiva, y las elecciones del 20 de mayo las desconoce la comunidad internacional, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de
señalarse con el 10 de enero, que termina el periodo constitucional, y que el señor Maduro no puede juramentarse ni iniciar un nuevo periodo constitucional porque lo están viendo como el periodo que concluye, vamos a llamarlo así, y como el 20 de enero lo que dijo era que él asumiría el cargo el 10 de enero del 2019, la comunidad internacional está diciendo, bueno, no es un presidente electo para asumir el 10 de enero. Entonces, eso es para la comunidad internacional. Para nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando la Asamblea Nacional, estoy hablando, digamos, la institucionalidad constitucional venezolana, no es presidente. Entonces, tenemos que ser coherentes. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, si ya la Asamblea Nacional me dijo que no era presidente, si el Tribunal Supremo me dice que ya no es presidente, a lo interno no es presidente. No es presidente. Es decir, nosotros estamos en la nada. Nosotros estamos sin gobierno. Tenemos un usurpador en esos cargos, como es usurpador todo el que está en el gobierno y como es usurpador todos los designados por la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cuál es la realidad venezolana? Que la Constitución quedó de lado. Nosotros vivimos, y por eso es que la palabra que calza en lo que nosotros estamos viviendo es una dictadura, pues está fuera de los términos constitucionales. Doctora, esa es la realidad. Doctora, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted. Y hay una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia que está aquí en Venezuela, que es el que funciona ahí al final de la Avenida Baral, donde plantea la indexación salarial para un trabajador. Le dice que bueno, que de acuerdo a la sentencia tendrán que indexarle sus salarios caídos y toda una serie de cosas, pero en una coletilla le pone, pero como el Banco Central de Venezuela no la publica, ustedes van y le preguntan al Ministerio de Finanzas. Entonces yo quería conversar con usted para ver qué significa eso, que los organismos públicos no cumplen con su responsabilidad y el Tribunal Supremo de Justicia no los obliga. Entonces, si eso es, ¿qué tipo de justicia es la que tenemos en este momento en Venezuela? Porque ¿cómo se funciona así? Y eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Doctora, le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con eso de que el tribunal pone en una sentencia que bueno, que como el Banco Central no dice nada, pregúntenle al Ministerio de Finanzas y le agrego yo, bueno, pregúntenle a que ustedes crean conveniente porque es una especie de anomia de no sé qué situación es la que se vive en el país en esa materia de justicia. Bueno, yo creo que los venezolanos estamos bastante claros en que en Venezuela no tenemos justicia. Y no tenemos justicia por una razón. Si hay algo que incorporó la Constitución de 1999 de una manera clara, absoluta, determinante, es que los órganos del poder público, no importa cómo se llamen,
no importa cuál de los 5 poderes sea, están ahí para una sola cosa: garantizar derechos. Mira, el día que nosotros tengamos un presidente o una presidenta que se dirija al país y lo único que le garantice a los venezolanos y a los que habitan en esta tierra sea: yo estoy aquí para garantizarles sus derechos, como lo establece la Constitución, este país sale adelante. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tenemos unas instituciones, y concretamente a la pregunta que me has hecho, que no están para garantizar los derechos, inclusive de los que ganan un juicio, porque un tribunal no puede señalarle a alguien que vaya a preguntar que otro órgano resuelva lo que hay que hacer, porque para eso se fue al tribunal y a la máxima jerarquía judicial del país. O sea, quien debería a todo evento preguntarle al Banco Central para poder sentenciar sería el Tribunal Supremo. Eso te demuestra la incoherencia, la incapacidad, la falta de objetivo que se tiene frente a una Constitución, frente a las leyes, que están ¿para qué? Para proteger a los ciudadanos. ¿Qué protección tenemos los ciudadanos hoy? ¿Qué está haciendo el sistema de justicia para proteger los derechos a la salud, a la alimentación? Primera vez en la historia que tenemos el derecho a la alimentación garantizado en una Constitución. Y lo que hacemos es depender de una caja. Eso es una cosa insólita. Mira, con decirte que la Constitución dice que para que tú puedas establecer el salario básico, tú tienes que tener como patrón que condicione el monto del salario básico. ¿Cuál es el precio de la cesta básica? Bueno, si eso fuera así, ni 1.800, ni 3.400, ni bolívares, ni soberano ni no soberano. Bueno, doctora, pero si ni siquiera publican la cifra de índice de precio al consumidor, ni siquiera se la dan al Banco Central, imagínese cómo. Me estás dando la razón. ¿Quién está garantizando los derechos, empezando por la vida, por la dignidad? No estamos con unos presos políticos torturados. O sea, lo que pasa, y esto en algún momento tendremos que despertar, y ojalá sea rápido. ¿En qué sentido? En que el venezolano ha fijado su objetivo, y ahí yo me incluyo. No estoy hablando del venezolano como un tercero. Es que las necesidades son tan grandes que te absorben tanto tiempo resolver la sobrevivencia, que tu vida está fijada en 48 horas máximo. ¿Qué puedo hacer dentro de 48 horas? Es decir, hemos perdido el sentido de qué nos ocupamos, cómo repartimos el tiempo, inclusive para ocuparnos como civiles de la política, de lo que hablamos en la primera parte del programa, de entender que si no reaccionamos y no asumimos como sociedad civil el desafío de salir de una dictadura, nadie nos va a sacar. Entonces, el actor principal de todo esto, ¿quién es? ¿El político? No. Eres tú, soy yo, el que nos está oyendo. Sí, es el movimiento de la sociedad civil, doctora, por desplazar esas personas que doctora, inclusive están objeto de que son reos, son reos del sistema constitucional. Doctora, dígame. Usted viene recorriendo el país, usted ha participado en varios foros, creo que tiene uno el viernes, si mal no recuerdo, sí, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí. Y usted habla mucho de la reinstitucionalizar la justicia. Del sistema de justicia. Sí. Usted, como expresidente del tribunal, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, de la extinta Suprema de Justicia, ¿qué experiencia puede aportar a eso? Porque usted ha sido y ha llevado
de alguna manera algunas reformas importantes, o llevó algunas reformas importantes en su época, cuando era presidenta cuando era presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que fue eliminada con la nueva Constitución. ¿Usted qué experiencia puede aportar sobre eso? Mira, hemos determinado a través del bloque constitucional, que es digamos, el movimiento que está llevando adelante esta búsqueda de cómo reinstitucionalizar la justicia, cómo casi que refundarla, que tú no puedes cambiar lo que no conoces. En consecuencia, estamos haciendo el levantamiento de cuál es el sistema de justicia que está ahorita, cuál es el que está montado paralelamente al de la Constitución, cuántos jueces tenemos, qué calidad tienen esos jueces, dónde están los fiscales son suficientes, o sea, estamos preparándonos para que verdaderamente la justicia llegue al ciudadano. ¿Dónde están los tribunales en los estados? Están en las capitales. Eso le llega al ciudadano. Usted habla, doctora, de jueces sin cargo, sin titularidad del cargo, que hay demasiados jueces, que hay jueces sin experiencia, que hay jueces puestos a dedo, amigos, familiares. Totalmente, y eso hay que saber qué pasa. Hay que saber si tú tienes un juez que ha egresado, por ejemplo, de la Universidad Bolivariana, tú tienes que tener preparado, más allá de cualquier cosa, cuál es la capacitación que ese juez necesita para que se mantenga como juez y pueda acceder a lo que la Constitución dice, que no puede haber jueces si no tienen concurso. La única manera que la Constitución permite que uno sea juez es por concurso, salvo lo que nombra la Asamblea Nacional, que es el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, se les dará la oportunidad a los jueces que califiquen y que tengan los correspondientes datos para acceder a esa justicia, a que si no los tienen, capacitarlos para tenerlo y generar verdaderamente una cercanía del Poder Judicial al ciudadano con una vuelta a lo que la Constitución dice es el sistema de administración de justicia, que hasta ahora el sistema como sistema que integra fiscales, que integra... ¿Tú sabes cuántos fiscales, tú sabes cuántos jueces hay en el país? 2.200 y tantos jueces. ¿Cuántos fiscales, cuántos defensores son suficientes? Están haciendo su trabajo. Doctora, y cuando usted era presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, ¿cuántos jueces habían? Habían 1.200 jueces. Habían 1.200 jueces. Porque nosotros hicimos el levantamiento absoluto del Poder Judicial y había también los vicios que ahora se han potenciado de corrupción, de lentitud, de ineficiencia, inclusive lo dejamos escrito. Lo que pasa es que, bueno, ahí había todo un conflicto porque existía el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura consideraba que la Corte Suprema no debía meterse en eso porque eso era tarea de ellos. Pero igual así levantamos la hoja de vida del juez y pudimos determinar qué aporte el tribunal la Corte Suprema en ese momento podía hacer al sistema de justicia. Y lo hicimos. No se implementó porque, bueno, vino todo este proceso de las elecciones presidenciales en que ganó Hugo Chávez y que obviamente después vino la fractura de la Corte Suprema entre los magistrados que permitieron la intervención de la constituyente y aquellos que, como en el caso mío, renunciamos. Doctora, por razones de tiempo tenemos que despedirla. Vamos a aprovechar para hacerle una cuña a su foro, el foro de la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia. Se realizará el viernes 23 de noviembre a las 9:30 de la mañana en el Colegio de Abogados del Estado Táchira, calle 8, San Cristóbal. Doctora, le volvemos a decir que muchas gracias por habernos atendido y hemos conversado con la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, y le damos los micrófonos para que se despida de nuestros oyentes. ¿Aló? Bueno, ya nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es
Golpe a golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea al Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del partido Primero Justicia. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos días, Fran, un saludo a todos que nos están escuchando. Jorge, hay una noticia que está publicada en cortasofen.net que se llama Tanqueros sin marineros colapsa PDV Marina, una filial de PDVSA. ¿Cómo? Bueno, fíjate, lo que viene pasando en PDVSA lo hemos hablado varias veces en tu programa y lo hemos denunciado en la Asamblea Nacional. Es un desastre de marca mayor. Venezuela siempre ha dependido desde el 1930 prácticamente y el siglo XXI del ingreso petrolero. Estos señores destruyeron la industria petrolera a pesar de los anuncios permanentes de que van a recuperar la producción. Vemos todos los meses cómo los reportes de producción bajan, cómo hay un deterioro de las instalaciones, refinerías que no funcionan, áreas productivas que no funcionan. Pequibén prácticamente
destruida, y bueno, eso es parte de aniquilación que ha generado esta gestión de Nicolás Maduro con nuestra industria, y unas consecuencias gravísimas, porque bueno, podríamos llegar al momento que Venezuela deje de exportar petróleo, que solo el petróleo que salga aquí es para pagar las deudas que ha venido contrayendo. Hay la posibilidad de que Venezuela sea incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y eso sería un duro golpe para la industria petrolera, porque mucha de la producción que tiene Venezuela en este momento es vendida a los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, como yo te lo decía, es muy grave. Venezuela es un país quebrado, ha sido saqueado, la corrupción acabó con la prosperidad del pueblo venezolano, tenemos muy pocos chavistas, boliburgueses, maduristas, multimillonarios, y una gran cantidad, o el 99% de los venezolanos, pasando hambre, teniendo que irse de Venezuela porque aquí no hay futuro, viviendo prácticamente al día para subsistir, para poderle dar de comida a sus hijos. Es una situación, la verdad, que extremadamente grave, y si el poco ingreso que entra en Venezuela sigue siendo destruido por quienes nos gobiernan, o en todo caso hay imposibilidades de ser vendidos, bueno, la situación va a ser mucho más crítica. Yo no sé si ya a estas alturas alguna sanción a Venezuela con la venta del petróleo tenga un efecto perjudicial a las ventas, porque el propio gobierno se ha dedicado a destruir la capacidad productiva, y bueno, prácticamente lo que se produce, como te decía, está destinado a cubrir deudas con China, deudas con Turquía, deudas con India, deudas con Rusia. Así que, bueno, prácticamente eso sería como que una guinda al helado, a la fruta, pero realmente lo grave aquí es cómo quienes tenían la obligación de mantener una empresa, que hay unos buenos precios, o sea, hemos tenido este año precios alrededor de los $70 el barril, era suficiente como para que la industria tuviera buenas ganancias. De hecho, fijémonos lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, con esos precios, se ha venido convirtiendo en el primer exportador de petróleo en el mundo, ¿no? O sea, que no es que los precios eran malos, es que tiene una capacidad brutal y una sed y una voracidad por enriquecerse que antepone cualquier interés de la nación o de los ciudadanos a las primeras luchas que ven para embolsillárselas y poder competir con los otros colegas de ellos de la revolución que se han pero hecho Jorge, extraordinarias. Jorge, ¿y tú crees que Venezuela tiene requisitos para ser incluida en la lista de patrocinadores del terrorismo en el mundo? ¿Tú crees que eso no nos afectaría todo? Claro que nos afecta, pero eso es parte del problema que tenemos con quienes nos gobiernan, que evidentemente han tenido vínculos con guerrillas colombianas, que evidentemente hemos visto cómo tienen relaciones con dictaduras y con países que la verdad que dejan mucho que decir, caso de Corea, caso de algunos países árabes. Hay ya funcionarios públicos de alto nivel que están sancionados por lavar dinero y por estar vinculados al terrorismo, por lo cual es muy grave, pero es producto de esas vinculaciones que tiene este gobierno, y que muchas son parte de las mecánicas que usa para poder ocultar la fortuna que tiene, buscando grupos irregulares, grupos ilegales, grupos delincuenciales que puedan asociarse con ellos para administrar estas fortunas que se han robado. Bueno, Jorge, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Hemos conversado con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del partido Primero Justicia. Y nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y regresamos a golpe a golpe. Y vamos a comentar una noticia que tiene que ver con que vienen las fiestas navideñas, viene un asueto, y es que escasa boletería presagia mala temporada decembrina para Margarita. Los empresarios margariteños, hoteleros, posadas, están muy preocupados porque no hay posibilidades de llegar a Margarita, no hay vuelos, no hay ferry, y la situación allá se complica mucho. Entonces eso está publicado en costasolfm.net, que la situación está muy difícil para la gente que vive en el estado Nueva Esparta. Y en línea tenemos a Eduardo Quintana, empresario en el estado Vargas, y con él también tenemos algo parecido a lo de Margarita, porque la situación en el estado Vargas depende de dos fuentes. Una es la que está relacionada con el puerto de La Guaira, y
y aduaneros han expresado que las importaciones navideñas han caído en 98% con respecto al 2012, y lo del turismo ni hablar, pues con la situación que hay allá abajo de la electricidad, del agua y de una serie de problemas de servicio, eso debe estar en el piso. Eduardo, buenos días, un placer saludarlo. Eres todo mío, ¿cómo están ustedes? Bueno, tú nos dirás cómo está la situación económica del Estado Vargas y qué presagias tú para estas fechas decembrinas. Bueno, la situación de Vargas no se escapa a la realidad del país. Lo que estamos viviendo es una crisis no contemplada históricamente, y eso se revierte en esas necesidades que tenemos de una nueva actividad, de un nuevo cambio, de que tenga florecimiento el país, pero eso no se va a lograr con las actuales autoridades que tenemos, y por eso necesitamos actuar y tener la conciencia y la disposición para hacer el cambio necesario y mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. En Vargas la situación es bien conocida, que hemos dependido siempre de nuestras importaciones, de nuestros puertos, de nuestras aduanas, de nuestros aeropuertos. Esto está sumamente mermado, las condiciones económicas no están dadas, no hay divisas para importar ni materias primas, ni productos semiterminados, ni terminados, lo que significa que tenemos un desempleo masivo. Casi no llegan los barcos, los aviones casi no traen mercancía, así que esa situación está así, pero que la afectación es una autoflagelación, porque ni los mismos entes gubernamentales tienen capacidad económica para importar, porque de hecho, de la cantidad de contenedores que traían para cubrir las necesidades alimentarias y de medicina de la gente, pues sencillamente ya no están. Ajá. Y llegan muy pocas cantidades. Eduardo, y esos hoteles que estaban ahí en proceso de recuperación, creo que el Meliá y el Macuto Chera, todo eso quedó a medio camino. ¿Qué pasó en esa? ¿Qué pasó con eso? Eso no quedó a medio camino de nada. Eso prácticamente está para la historia y la memoria de todos los que una vez lo disfrutamos y lo conocimos. Eso está allí tapado, no extiende nada, no hay movimiento. Quitaron todo lo que es la tabiquería, y lo que hay es una estructura que se está perdiendo por el salitre. Y bueno, a recuperarlo, yo creo que hay que hacer nueva estructura, nuevos edificios si queremos tener el Meliá y el Macuto Sheraton, pero eso ya no existe. Y eso que llaman la costa, que es Toasana, Caruao, Chuspa, ¿cómo está eso por ahí? ¿De qué está viviendo la gente ahí? Porque tú hablas mucho de que la gente anda como vagando por la costa del Estado Vargas, anda como zombies, y porque no hay trabajo, no hay de qué, no hay cómo ganarse el dinero. Esa es una zona prácticamente rural y fomentada por el turismo, pero que lamentablemente con las condiciones económicas poca gente va. Sí se mantiene con la actividad natural que tienen sus orígenes. Se nombra mucho la costa, se cultiva un poquito por aquí, se mantiene. Lo que le falta, vienen por montones al centro de La Guaira y Maiquetía a tratar de cubrir las necesidades que tienen, pero eso es lastimoso. Es una crisis que tenemos a nivel nacional. Como dije anteriormente, Vargas no se va a escapar. Además, si no tiene actividad económica, si el turismo, que debe ser la materia fundamental de la industria que genere fuente de empleo, no se ha incentivado, pues ya sabemos el cuadro que tenemos. Reflejarlo con un micrófono no es nada fácil, pero imaginémonos cómo está la crisis, la miseria y el hambre que permean todo por allá. Y otra cosa que uno palpa mucho allá abajo es la situación del transporte superficial, del transporte colectivo, que la gente vive ahí con una angustia perenne, porque ahí no hay camioneta, ahí no hay cómo trasladar a la gente de un sitio a otro. Esta gente ha creado un mecanismo de salud para el pueblo de Vargas. El caminar significa que no tienen colesterol ni triglicéridos, pero tienen bastante hambre y bastante flacidez. Estamos conversando con Eduardo Quintana, empresario en el Estado Vargas. Eduardo, pero ahora vamos a conversar un poco de la situación política. ¿Han tenido ustedes unas reuniones relacionadas con el Frente Amplio en Vargas? ¿Eso en qué han concluido, qué han planteado, cómo va esa situación? Vargas ha sido prácticamente como esa lucecita fundamental que da fortaleza al Frente Amplio a nivel nacional. Hemos mantenido activo todo el tiempo en nuestras actividades gremiales y políticas. Se compaginan para hacer una realidad de ese futuro que quiere Venezuela a través del Frente Amplio Venezuela Libre, que le está dando fortaleza. Este fin de semana, sábado, tuvimos llamado el Congreso Regional con la participación de todos los actores, tanto políticos, sociales, gremiales,
y fue una actividad excelente, maravilloso. Cada quien hizo sus exposiciones, sus deseos, manifestó cuáles son las debilidades que tenemos acumuladas en documentos sucesivos para ser presentado al Frente Amplio del Congreso Nacional, que se va a celebrar el 23 de noviembre. Ahí se van a recoger todas las intenciones, las debilidades y las fortalezas, cómo recuperar el Estado Vargas a través de estos elementos políticos que estamos llevando. Se recogió todas las buenas intenciones que todos tenemos, se recogieron todas las crisis que tenemos, todas las observaciones, y para allá vamos, para hacer un documento masivo a nivel nacional para fortalecer lo que queremos, el cambio. Ahora, eso es relacionado con el Frente Amplio. ¿Y las elecciones municipales cómo se ven? ¿Hay apatía? Bueno, la gente está participando, va a haber, ¿tú crees que va a haber mucha participación de la gente en el Estado Vargas, va a haber mucha abstención? ¿Cómo las visualizas tú? Ya tenemos la experiencia general que en las sucesivas elecciones, supuestas elecciones que hemos tenido, donde los resultados han sido muy pobres, y en este no va a tener diferencia. La situación va a ser igual, escasez de personas, la gente no está animada, no tiene ninguna intención. Además están ocupadas en otras situaciones, como es tratar de solventar el hambre que tienen, buscando por aquí, buscando por allá, sentándose en las plazas, perdiendo el tiempo, tratando de pasar el día para que el hambre no los mate de despierto, y esa es la situación del Estado Vargas. ¿Y cuáles son las fuentes de ingreso ahorita para las personas en el Estado Vargas? ¿De qué está viviendo la gente? Como es conocido, el Estado Vargas depende principalmente de las actividades laborales que genera el sector público. Mayoritariamente, esa es la fuente que está allí sustentando esto. Miserablemente, o con miseria, como quiero decirlo, para la gente está subsistiendo. Nos hemos convertido en pedigüeños, donde en participar en el trueque económico que hay, dan un poquito de azúcar por un poquito de carota, un poquito de espagueti, esto por aquí, mientras que me llega la Cajita Club, que demora 1 o 2 meses, y así sucesivamente. Ya la situación es sumamente crítica, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte, tenemos inseguridad, así que ahí estaremos. La miseria humana se ha acumulado en el Estado Vargas. ¿Y los empresarios cómo están sobreviviendo? ¿Cómo hacen ustedes entonces para mantenerse cómo hacen ustedes para mantener la flota de su negocio? Aunque a mí no me gusta esa frasecita de sobrevivir, me gusta es vivir. Estamos haciendo el esfuerzo por mantenernos, y lo poco que nos queda lo estamos haciendo. Estamos manteniendo a nuestros empleados con racionamiento que debe ser, que la gente haya entendido que es preferible mantenerse laboralmente que no tener nada, y eso estamos haciéndolo, así, manteniéndolos, pero subliminalmente. Y con relación al turismo en la época decembrina, eso no hay capacidad hotelera, no hay posadas, ¿no? Pueden existir, pero es que en Vargas lo que tenemos son fines de semana recreacionales. El turismo como tal desapareció en Vargas, ya aquellos yates que venían, los veleros, la pesca importante de altura que teníamos allí, ya no existe, ya no hay nada de eso. Entonces, el hecho es tratar de vivir con ese turismo doméstico, principalmente los que van de fines de semana desde la Gran Caracas, disfrutar de las playas más cercanas que tienen, y eso es lo que tenemos allí, que pudiera ser mucho más productivo si nosotros tuviéramos unas playas mucho más limpias, que pudiéramos venderlas, que termináramos la planta de tratamiento de Punta Gorda y diríamos tenemos las playas más limpias del universo, pero eso se quedó en veremos, y la gente, bueno, disfruta su día, se lleva su comida y deja muy poco de beneficio a los prestadores de servicios del Estado Vargas. Bueno, Eduardo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Eduardo Quintana, empresario del Estado Vargas, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.